¿Alguna vez nos hemos parado a pensar si todo ese esfuerzo extra al final de la vida laboral, si esos años de más que cotizamos realmente marcan una gran diferencia? Porque, a ver, hay una idea muy arraigada, casi una verdad universal, que nos dice que a más años cotizados, mejor será nuestra pensión si nos jubilamos antes. Pues bien, hoy vamos a coger esa idea, esa creencia, y la vamos a poner bajo el microscopio. Vamos a ver qué hay de cierto y qué hay de mito en todo esto con los números de la Seguridad Social en la mano. Y esta es la pregunta clave, el centro de todo este análisis. Es que muchísima gente organiza sus últimos años de trabajo pensando en esto, ¿verdad? Haciendo sacrificios, quizá aguantando un poco más en un trabajo que ya no llena, todo con la esperanza de que la recompensa, al final, sea mayor. Pero, ¿y si resulta que esa recompensa, ese dinero extra que llega al banco cada mes, es, bueno, casi simbólico? ¿Y si estamos hablando de unos pocos euros? Pues eso es justo lo que vamos a investigar. Para llegar al fondo de la cuestión, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara, en 4 pasos. Primero, vamos a entender las reglas del juego, cuál es el coste de base por querer jubilarse antes. Después, nos meteremos de lleno a desmontar el mito de los años cotizados. El tercer punto, que es el más importante, es donde dejaremos que los números hablen. Y ya para terminar, con todas las cartas sobre la mesa, llegaremos a un veredicto. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por lo fundamental. Para poder entender todo lo demás, primero hay que tener clarísimo el punto de partida, y es que adelantar la jubilación tiene un coste. Siempre. A ver, esto es así de sencillo. La jubilación anticipada no es gratis. Imagina que la pensión completa, la del 100%, es como una tarta que nos corresponde al llegar a la edad legal. Si decidimos empezar a comernos esa tarta antes de tiempo, la Seguridad Social nos va a dar porciones un poquito más pequeñas cada mes, para siempre. Es un trato. Se gana tiempo libre, pero a cambio se renuncia a una parte del dinero. No hay escapatoria a esta regla. Y bueno, ¿cómo se calcula exactamente ese pellizco que nos quitan de la pensión? Pues se hace con una herramienta que se llama coeficientes reductores. No hay que asustarse con el nombre. Básicamente son unos porcentajes que se restan de lo que nos tocaría cobrar, de nuestra base reguladora. Y aquí está la clave de todo nuestro análisis de hoy. El tamaño de ese porcentaje depende de 2 cosas. Primero, de cuántos meses decidamos adelantar la jubilación. Y segundo, que es lo que nos interesa, del total de años que hayamos cotizado a lo largo de toda nuestra vida. Vale, con las reglas básicas ya claras, ahora sí, nos metemos en el meollo de la cuestión. Vamos a enfrentarnos a esa creencia popular, a ese mantra que hemos oído 1000 veces. Trabaja más años, que así te penalizarán menos. Y a ver, en el papel, la afirmación es correcta. Técnicamente es verdad. La ley establece que a quien tiene una carrera de cotización muy larga, la penalización se le aplica de una forma un poco más suave. Hasta aquí, todo bien. Pero, y este es un pero en mayúsculas, una cosa es que la reducción sea menor y otra muy distinta es si esa diferencia es realmente significativa. La pregunta no es si existe una ventaja, sino si esa ventaja es lo bastante grande como para que merezca la pena el esfuerzo. Y aquí está la verdadera pregunta del millón. ¿Estamos hablando de una mejora que nos cambia la vida o de una cantidad casi anecdótica? ¿Compensa dedicar varios años más de nuestra vida a trabajar, con el desgaste físico y mental que eso supone, por una mejora que podríamos no notar en el bolsillo a final de mes? Vamos a ver si el esfuerzo justifica la recompensa. Pues se acabó la teoría, se acabaron las suposiciones. Ahora vamos a lo que de verdad importa, los números. Vamos a poner sobre la mesa casos prácticos con euros contantes y sonantes para ver qué pasa en la realidad. Los datos no mienten, así que vamos a escucharlos. Para que esto sea fácil de entender, vamos a ponernos en la piel de una persona con una situación bastante habitual en España. Imaginemos a alguien que si se jubilara a su edad le correspondería una pensión de 1.500 euros al mes. Esa es su base reguladora, su 100%. Este es nuestro punto de partida. Mucha atención a esta tabla, porque es muy reveladora. En la primera fila tenemos el caso de alguien que adelanta la jubilación al máximo, 24 meses. Comparamos a una persona con una cotización normal, de menos de 38 años y medio, con otra que tiene una carrera larguísima, de más de 44 años y medio. La diferencia, como vemos, es de 120 euros al mes. Bueno, no está mal, pero, ojo, miren qué pasa en la segunda fila si el adelanto es de 18 meses en lugar de 24. La cosa cambia, y mucho. 18 euros.
Repito, 18 euros. Paremos un segundo a pensar en esta cifra. Significa que por haber trabajado 6 años más, la diferencia en la pensión mensual es de 18 euros. Es menos de lo que cuestan 2 entradas de cine. La pregunta es inevitable. ¿De verdad compensa trabajar 6 años más de tu vida, desde los 50 y tantos hasta los 60 y pico, para obtener 18 euros más al mes? El dato, desde luego, da que pensar. Claro, en este punto es lógico pensar, bueno, eso es con una base de 1.500 euros, que es más bien modesta. ¿Qué pasa si mi base reguladora es más alta? Es una objeción muy razonable. Pues vamos a comprobarlo. Subamos la apuesta y veamos qué pasa con una base de 2.000 euros al mes. Con una base de 2.000 euros, la película es muy parecida. La diferencia máxima, si nos jubilamos 2 años antes, sube a 160 euros. Es algo más, sí, pero seguimos hablando de una cantidad que para 6 años de trabajo es bastante discreta. Y lo más importante, el patrón se repite. En cuanto el adelanto es un poco menor, de menos de 18 meses, la ventaja de haber cotizado más se desploma y se queda en unos 20 o 30 euros. La tendencia parece bastante clara, ¿no? Y para que no quede ni una sola duda, vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a ver qué ocurre con una base reguladora ya importante, de 2.500 euros al mes. Si aquí la diferencia sigue siendo pequeña, podemos dar el caso por cerrado. Pues increíblemente, incluso con 2.500 euros de base, la historia es la misma. El beneficio máximo por esos 6 años de cotización extra es de 200 euros solo si se adelanta la jubilación al máximo. Si el adelanto es menor, la ganancia vuelve a ser de 30 euros o incluso menos. El mensaje que nos mandan los números es abrumadoramente claro. El impacto real de esos años extra de cotización, en la mayoría de los casos, es marginal, casi testimonial. Bien, hemos visto los números, los hemos analizado con 3 salarios distintos y el resultado ha sido prácticamente el mismo. Así que ha llegado el momento de juntar todas las piezas y emitir un veredicto. Con todo lo que hemos visto, ¿cuál es la conclusión? Podemos resumir todo lo que hemos visto en 3 ideas principales. La primera, y la más potente, es que la ganancia económica por tener una carrera de cotización larguísima es muchísimo más pequeña de lo que la gente piensa. La segunda, que esa pequeña ventaja prácticamente se esfuma si no nos jubilamos con el máximo adelanto posible. Y la tercera, que es una consecuencia directa de las otras dos, plantearse pagar un convenio especial solo para sumar años y cambiar de tramo, en la mayoría de casos, es una estrategia que no sale a cuenta. Dicho de una manera todavía más clara, si la única razón para seguir trabajando esos años de más o para pagar de nuestro bolsillo un convenio es conseguir esa pequeña rebaja en la penalización, los números nos dicen que probablemente no sea una buena idea. El sacrificio, ya sea en tiempo de vida o en dinero, es demasiado grande para un beneficio tan pequeño. Porque al final del día, esta decisión va mucho más allá de una simple hoja de cálculo. Con la evidencia que hemos visto, la pregunta que queda en el aire para cada persona es mucho más personal, mucho más profunda. En la recta final de una vida de trabajo, ¿qué es más valioso? ¿Un puñado de euros más al mes? ¿O ganar meses, incluso años, de tiempo para disfrutar, para viajar, para estar con la familia? La respuesta, como hemos visto, no la tiene la Seguridad Social. La tiene cada uno en su propia balanza de prioridades.